Hoy vamos a dar comienzo a la segunda sección dedicada a nuestros escritores locales, que todo esto está enmarcado dentro, ya sabéis, dentro del programa del 10º aniversario de la Humanidad, la declaración. Y el objetivo es doble. Por un lado, lo que queremos es dar a conocer y potenciar lo que es la cultura de nuestro pueblo, y la mejor forma es dar a conocer con la gente que está aquí y escribe sobre nuestro pueblo y sobre cosas que no solamente sobre el pueblo, sino sobre vivencias personales, y a la vez pues ponerlo en valor dentro del marco que es el 10º aniversario, y coincidiendo además con el tema de la Semana del Libro. O sea, intentamos mezclar un poquito de eso. Bueno, hoy nos acompañan dos personas. Vamos a empezar. Voy a presentar yo a la primera. Nos acompaña Ismael Mansilla. Creo que no hay que decir mucho sobre él, ¿no? Porque ya es muy conocido en Almadén. No sé lo que tenéis ahí, ha escrito varios libros. Y es una persona que se implica mucho con la historia de Almadén. Y como veréis, en lo que nos va a ir explicando, que su objetivo es explicarnos un poco él y cómo ha desgranado sus libros. Yo tuve la suerte de escucharle en una conferencia y además me encantó pues, la forma en que explica las cosas, muy didáctico, lo explica para que todo el mundo lo entienda y lo siga con mucha facilidad. Y lo mejor que podemos hacer es escucharla a él, que nos explica un poco cuáles eran sus objetivos de cuando escribió esos libros, que nos presente sobre todo el último, y disfrutar de su compañía. Así que, Ismael, cuando tú quieras. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues gracias, Demetrio, por tu presentación, de esos halagos que siempre me dio. Muchas gracias. Y también, bueno, agradecer a la Concejalía de Cultura, al Ayuntamiento de Almadén, por esta iniciativa, ¿no? Yo creo que es importante de que, como decía Demetrio, los autores menos a lo mejor conocidos de la localidad, bueno, pues tengamos la oportunidad también de hablar, de dar la importancia que tiene la lectura en estos momentos, en esta semana que estamos hablando de lo que es el Día del Libro, y por lo tanto estos actos me parece una buena iniciativa por parte de la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento. También quiero dar las gracias a todos por venir. Estos actos, la verdad que muchas veces pues encuentras que no, la afluencia no es mucha, porque escuchar a una persona hablar de un, pues no interesa, ¿no? Más a lo mejor en una historia local, como yo lo que quiero hacer hoy. A lo mejor pues la historia local simplemente a lo mejor llega a poca gente, porque hablar de tu pueblo, a mí, por ejemplo, me trae pues, siempre esos recuerdos de la niñez, ¿no? Y por lo tanto quería agradeceros a todos el que estemos aquí y podáis entablar conmigo un coloquio y podamos hablar luego, si os parece, después de que haga dos reflexiones en cuanto a mi aportación hoy. Voy a comenzar hablando de la novela, ¿no? La estirpe de Titanes, que yo creo que casi todos la conocéis. Ha tenido una buena acogida. Os puedo decir que estoy muy satisfecho, muy orgulloso. El editor igual. Vamos a sacar la segunda edición ya. Está en imprenta. Las librerías de Almadén están vendiendo y la verdad que están pidiendo cada vez más libros a la editorial, y por lo tanto yo creo que ese objetivo de mostrar la historia local, las costumbres y el legado que nuestros antepasados nos han dejado, yo creo que es algo que iba innato en el libro y que, por mi parte, yo me siento orgulloso de haberlo conseguido. También quería dar las gracias a Paulino Muñoz de la Nava, que es el autor de la maqueta que tenéis aquí junto a mí, en este caso, que el libro le presenté hace 4 meses, y en 4 meses ha hecho esta obra. Es una obra de arte. Para mí, la verdad que conseguir pegar todas esas piececitas es más difícil que escribir un libro. Y en 4 meses es haber conseguido una obra inmensa. Él estuvo aquí en la presentación del libro y cuando salió, pues a los 2 o 3 días, me llama y me dice que se ha ido encantado, que ha comprado el libro y que va a hacer la maqueta de la Puerta de Santo Doro, porque es lo que representa que ese edificio no existe ya. Yo lo utilicé como portada del libro porque creo que es un símbolo
Es un símbolo de esplendor y de trabajo en nuestra ciudad. Era cuando más se producía, es cuando más obrero había en Minas de Almadén. Y un mal día desapareció. No sé aproximadamente qué fecha sería. Yo creo que sería a finales del 50, sería alguno que lo sabe con exactitud, me lo puede decir, pero es a finales del 50, principios de los 60 cuando desaparece, y como digo, es un mal día porque coincide con la decadencia y la pérdida de población de este pueblo. Entonces para mí es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la importancia que tuvo el Almadén cuando teníamos esa puerta, y cuando desaparece perdemos esa importancia. Por lo tanto, podía empezar por el libro, pero yo creo que ayer estuve en el acto con Paco Cabrera, aquí, gracias Paco también por acompañarnos, y surgió pues, en el coloquio una cuestión, ¿no? Era la importancia que debemos de dar a la lectura como tal, a la lectura que generamos para que nos sintamos a gusto leyendo, ¿no? Si le preguntáramos ahora mismo a un adolescente, que era lo que yo ayer cuando salía del encuentro que tuvimos aquí, ¿cuántas horas pasa al día en Internet, en especial en las redes sociales? Yo creo que nos sorprenderíamos. Pero si le preguntáramos también de cuántos libros ha leído en el último año, también nos sorprenderíamos. Los adolescentes de ahora mismo, la gente más joven, está continuamente en esas aplicaciones, en esas redes sociales de la imagen, el TikTok, el Instagram, y leen menos. Por lo tanto, yo creo que la importancia de estos actos así hoy es que intentemos fomentar la lectura de alguna manera, ¿no? Leer para mí equivale a pensar, me implica razonar, a crear, a soñar y a convertirnos en seres cada vez más independientes y más tolerantes. Y eso es un poco la labor que debemos tener los autores, lo que escribimos algo, ¿no? A que llegue y las personas pues vean que el papel que cumple la lectura y escribir un libro es fundamental. El gusto por la lectura, la verdad que hay que llevarlo en todas las facetas de la vida, ¿no? Yo recuerdo, aquí está mi hija, la pequeña, teníamos, y todavía la tenemos, por allí un libro que pone 365 cuentos en casa. Y mi mujer y yo todas las noches le leíamos un cuento a ella. Nosotros por nuestra casa, los libros están encima de la mesa, encima, porque siempre estamos leyendo, nos gusta la lectura. Y hay que hacerlo desde dentro de la familia, el primer pilar fundamental para que nuestros hijos vayan implicándose. Luego están los institutos, los colegios, la educación, que también es fundamental. Pero yo creo que aquí quiero también a la familia lanzar ese hándicap, ¿no? Es decir, tenemos que empezar nosotros potenciando eso. Yo cuando me preguntaron en una entrevista, me dice, ¿qué libro tienes en la mesilla? Digo, pues ninguno. Yo no leo en la cama, porque es verdad, me duermo. Yo cuando me pongo a leer, me empiezo a dormir y digo, otra vez tengo que volver para atrás para entender un poco lo que he leído. Yo mis libros están en el salón y donde me siento a gusto es en el salón, en un sillón cómodo, leyendo y generando esos momentos placenteros, gratificantes, y después compartirlo. Hablar con mis hijas, hablar con un amigo de lo que hemos leído. Eso es lo que se llama fomentar la lectura, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que estamos en el siglo XXI y las nuevas tecnologías, la verdad, que nos van comiendo un poco el tema de la lectura. Yo creo, sinceramente, que ahora mismo no podemos ser esclavos de las nuevas tecnologías. Tenemos que aprender a leer y a comprender aquello que hemos leído. Ese es el principal desafío, yo creo, que tenemos actualmente. Tenemos que levantar la cabeza de esas aplicaciones, tenemos que disfrutar cuando estamos leyendo y para eso tenemos los libros. Me preguntan, ¿el ebook?
Pues el libro de papel. A mí me gusta más el libro de papel, pero tenemos que dejar que todo el mundo lea como quiera. Y si el ebook le es gratificante y le es algo que verdaderamente le da placer, pues adelante, que lean el ebook. Pero olvidémonos de todas esas aplicaciones que nos quitan tanto tiempo. Era una reflexión que quería hacer después de ayer, que salí de aquí con esa idea, ¿no?, que comentaba. Por eso hay que seguir leyendo. Es mi idea. Mi segunda reflexión va encaminada a la importancia de la historia local. Creo que es conveniente que nos acerquemos por un momento a evaluar su papel, tanto por los conocimientos que la historia nos deja como por las vivencias que nosotros aportamos. Yo muchas veces cuando hablo de historia local, pues me acuerdo de mis padres, de mis abuelos. ¿Por qué? Pues porque al final son vivencias que te van contando y nosotros le contamos a nuestras hijas y a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues igual. Son vivencias que, aunque no lo hayan vivido ellos, pero sí lo han vivido nuestros antepasados. Y eso hay que mantenerlo ahí. Pero, por desgracia, la historia no es hace 3 generaciones aproximadamente, que son los que puedes conocer, sino que viene de lejos. Y para eso hay que ir a lo cercano. Y lo cercano son las fuentes. Yo tengo que comentar que para mí el haber colaborado en esta Casa de Cultura durante muchos años me dio esa posibilidad de convertirme en investigador, porque el estar cerca de esas fuentes te hace matar el gusanillo y poder obtener esa información que han dejado todos nuestros antepasados escritas. Si analizamos el término historia es de origen griego y significa testigo, en el sentido de el que ve. Y claro, lo vemos, lo que hay que hacer es recogerlo, escribirlo, y para que no se olvide. Esa es también una de mis intenciones con el libro, ¿no? Hay cosas que la verdad que ha sido muy grato porque la gente te paraba por la calle. Ahora cuando íbamos con las mascarillas, pues muchos no nos conocíamos. Nos cruzaron, una persona me paró, ¿tú eres Ismael, no? Pues sí. Oye, que me ha encantado y tal, cual. Otro, oye, tú, ¿cómo has descrito la casa que yo vivía? Digo, ¿cómo lo has descrito? Sí, porque has puesto mi casa. Digo, no, es que era la casa donde vivían la familia de los mineros. La familia de los mineros han criado en ese tipo de casa que yo describo y que yo la he conocido igual que tú. Y por lo tanto son las vivencias que nosotros, nuestros antepasados, tienen. Por eso el tema de investigar, como decía, es el objetivo que cualquier historiador tiene, ¿no? Y ha sido mi objetivo principal. Y lo que luego, como ciencia, investigas, forma una teoría, lo tiene que llevar a la práctica. Y la verdad que me era muy grato recordar cuando comencé a investigar. Porque yo terminé magisterio, me vine aquí a la Casa de Cultura a colaborar. Estaba recién estrenada, yo me he preparado mis oposiciones. Empezamos con una biblioteca infantil, le eché una mano, pero yo quería hablar hoy de un viejo amigo, de Emilio García Quesada. Él fue el que me introdujo por esa gana de investigar. Me acuerdo un día que llegué y tenía una bata, una silla y unos guantes. Y me dice, Ismael, nos vamos a rescatar la historia del pueblo del Valle. Y me llevó a los sótanos de donde ha estado el Centro de la Mujer. Fue el ayuntamiento provisional cuando tiraron y reformaron el edificio del actual ayuntamiento. Se sacó toda la biblioteca y se sacó todos los archivos y parte se llevaron al hospital de mineros. Y todo eso estaba tirado en el suelo. Estaba lleno de humedad. Estaba roedores por allí.
la verdad se me cayó el alma al suelo. Y Emilio, la verdad que me impregnó ese afán por la investigación. Yo, es que eso de la bata me acuerdo porque quedaba como una bata. Sí, sí, que nos vamos, que ahí tú no sabes cómo está aquello. Cuando yo llegué allí y lo vi, la verdad que luego pues te sientes satisfecho, te sientes orgulloso porque cuando trajimos todo aquí, lo catalogamos de alguna manera, luego vino la Diputación, hizo el archivo, la verdad que pues me sentí, pues la verdad, bastante confortable en ese sentido. Para aquella época empezaron las universidades populares, y surgieron varios grupos de jóvenes. Uno de ellos estábamos muy interesados por la historia de Almadén y se denominaba Grupo de Estudios de Almadén y Comarca, que además de prospectar los distintos yacimientos arqueológicos posibles de la comarca, con la recogida del material que había en superficie, fuimos elaborando un mapa que posteriormente le sirvió al Museo Provincial para crear la Carta Arqueológica. Y aquí también quiero parar a mencionar dos nombres, que fueron dos coordinadores de ese grupo, que fue Agustín Muñoz, que fue profesor del instituto. Paco, ¿te acuerdas de Agustín? Y Rafael Villar. Rafa también, su cuñado, hizo por aquí mucha labor en ese sentido. Que Rafa creo que el jueves viene por aquí a dar también a hablar de su libro. La verdad que ese libro, todo eso que hizo ese grupo, que fuimos sacando desde el fondo documental de los archivos y de investigación, dieron su fruto. Paco puede comentar, Paco estuvo no sé si fue en Cabueñes o ¿no? Ganamos un premio a través del Instituto de la Juventud, del Ministerio de Cultura. Y bueno, el grupo era muy activo, muy participativo. Estuvimos viendo Sevilla, Santiponce, ¿vale? Y luego lo que hicimos fue hablar con la Diputación y recoger todas aquellas investigaciones, todos aquellos trabajos en este libro que se publicó por la Diputación en 1997, lo que fue, aproximadamente, 97, sí. Y aquí vienen todos los colaboradores que yo coordiné, porque fui el último de los tres coordinadores, como he dicho, Agustín, Rafa y yo fuimos los que coordinamos el grupo. A mí me tocó la última parte de eso y llevamos adelante la edición de este libro. Aquí está vuestro nombre, de los dos, que también participasteis en varios. Eso la verdad que yo creo que es algo que yo como autor y como investigador a nivel local, pues lo siento mucho dentro y he querido transmitirlo a vosotros desde ese punto de vista. Luego también, sin duda, las fuentes, como digo, los archivos, lo que está escrito, que nos han dejado tanta gente, pues yo entendía que también el ámbito de la minería, de la ciencia, de la tecnología, pues había mucha gente que estaba dedicada a eso. Tenemos una escuela de ingenieros, tenemos geólogos, tenemos gente que se dedica más a ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que el aspecto más social, más humano, más dedicado a la población, pues también había que tocarlo, ¿no? Y por eso estos grupos así surgen desde el fondo del archivo histórico de aquí, de la Casa de Cultura, ¿no? Y de esos archivos también pues saqué una investigación que lo publicó en el 2008-2009, creo que fue, también, bueno, pues tengo un trabajo que saqué sobre la Junta Local de Reformas Sociales en Almadén y está dentro de un libro que está a la venta todavía por la colección de historia de la Biblioteca Bretaña, es la editorial que me ha editado también la novela. Y bueno, pues aquí hay tres artículos, tres estudios de investigación, uno de Torralba, otro de Ciudad Real y el de Almadén también, bueno, pues otro libro donde participé. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no?, que hemos comentado, la historia, pues lo que hace posible es conocer el pasado como forma de entender el presente. Y yo quiero lanzar aquí pues, una propuesta, si alguien lo quiere coger, yo sé que mucha gente lo hace, ¿no?
que tenemos que empezar por la inclusión de la historia local en el currículum escolar. Indudablemente va a contribuir a la construcción de una identidad social y de una manera cultural. Yo sé que Paco muchas veces le veo pasar con los chicos del instituto y va por edificios, monumentos y tal y cual. Porque muchas veces los chicos de la escuela o los chicos del instituto pasan por la Plaza de Toros y sí, ven el edificio, Plaza de Toros aquí, pero no sabían qué función tenía cuando se construyó y por qué se construyó y quién lo construyó y todo eso. ¿Y qué elementos arquitectónicos hay? Pues el neoclásico, pues estudian el neoclasicismo dentro de clase, como historia general, pero vamos a partir de lo que es lo local, porque lo tenemos cerca, lo podemos ver. Por eso yo creo que a los educadores, a los profesores, tenemos que partir de lo local, lo cercano. Enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo que es nuestra historia, lo que es nuestra cultura, lo que son nuestras costumbres. Hace poco, la coral de la Asociación Cultural Amigos de la Música, en la Semana Cultural del Colegio de Hijos de Obreros, fue a cantar. Y los niños se sabían el himno de Almoné. Oye, pues a los que estuvimos allí, yo no fui en aquel día, pero los que estaban salieron emocionados. Es decir, los niños de 12, 11, 10 años cantando con nosotros. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Que no se pierda nuestra cultura, no se pierda nuestra forma de ser. Esa es, yo creo, mi intención hoy, ¿no? Dar a entender un poco la importancia que tiene la historia local. Y volviendo a lo que es el libro, Estirpe de Titanes, bueno, pues la verdad que después de investigar, después de estar tantos años investigando, como digo en el libro, pues lo que quería era penetrar en esas ideas, en esas pasiones, en esos sentimientos de los hombres y las mujeres que nos precedieron. He querido llenar de calor y de vida los verdaderos personajes de la historia, aquellos antepasados, aquellos almadeneses anónimos, olvidados, que han vivido, que han trabajado, que han sufrido, que han sentido pertenecer a un pueblo y que está circunscrito en 6 años, que hubo una contienda bélica en España y todo lo que supuso eso también de 1830 a 1836, que es el carlismo, que muchas veces no se habla tanto de la historia del carlismo en España, pero que tuvo una importancia en el siglo XIX. No estábamos siempre en guerra entre nosotros, entre los propios españoles, fue la primera guerra civil, que no se habla tanto de ella, ¿no? Pero que, bueno, hubo un acontecimiento en Almadén y hubo un asedio en Almadén durante 2 días. ¿Cómo se defendieron nuestros paisanos? ¿Qué comían? ¿Cómo se alimentaban? Bueno, pues eso también se describe en la novela, ¿no? Por lo tanto, es una novela histórica. Una novela histórica, pero con carácter popular. No he querido tampoco hacerlo con un vocabulario, sino que el vocabulario que empleaban en su época, ¿no? Entendiéndolo como un reflejo de la realidad social de esa época. Por lo tanto, en este sentido, como objetivo prioritario he querido recuperar un poco la memoria colectiva del pueblo, la memoria de sus gentes. Un poco de resumen lo que he hecho de lo que es la novela. Yo sé que algunos la habéis leído. Bueno, pues para eso estoy aquí también ahora. Para que, si queréis, podamos hablar un coloquio y comentar algo de algunos aspectos de la novela, o si queréis leemos algunas cosas que hay, algo de costumbres, cómo se hacían las contratas en la mina, a fijo o a extranjero o a temporal, ahora hablamos de la España vaciada mucho. En aquella época también existía la España vaciada. Almadén, por suerte, llegaron mucha gente. ¿Por qué? Pues porque había una serie de condiciones que el gobierno, incluso buscando mano de obra, pues nos daba unos beneficios fiscales. Nos hacía la mili, por ejemplo, pero no había contribución, no pagamos contribución. Por lo tanto, todos esos beneficios fiscales hizo que mucha mano de obra viniera en un momento determinado. Y la España vaciada, que habla tanto, lo recojo en una página también.
lo voy a leer como anécdota, como curiosidad solamente para que veáis. Voy a quitar la página aquí. He apuntado a Mario esto por si queríamos leer algo. Por favor, móviles. No, ya te está diciendo. No, el mismo. No me deja que tenía su otra vez, ¿vale? Bueno, es en la página 140. Dice: Perico se encontraba sentado en los pretiles de la mina del castillo. Esperaba que saliera el primer turno. Llegaban todo el mes arrancando mineral en la planta cuarta, una pequeña veta que tenía una pureza superior que comunicaba a través del pozo de San Andrés. Lió un cigarrillo y pronto se fueron aglomerando más mineros. Escuchaba atentamente cómo un grupo de ellos conversaban, añorando como tantos y tantos sus pueblos, sus familias. Todos eran emigrantes. Algunos todavía tenían ese acento andaluz tan característico. Todos o casi todos procedían de las provincias limítrofes que venían a buscar fortuna y futuro a Almadén, empujados por privilegios y exenciones. Los distintos gobiernos establecieron toda clase de medidas para que nunca faltara la plétora de brazos que se necesitaba. Perico escuchaba como uno de ellos decía: en el término de Fontovejuna hay varias aldeas que se han quedado desiertas. Todos sus vecinos, al extinguir la mesta y los privilegios que tiene Almadén, se viene para acá. Algo otras se unen entre sí por no desaparecer. Mi pueblo, Prados, se va a unir con los Blázquez y Esparragosa, y la colonia de la Villa del Carmen ya no existe. Son documentos donde aparece que en aquella época había muchas aldeas y muchos pueblos porque fueron desapareciendo. Pues igual nos pasa ahora son las ciudades, las grandes metrópolis, las que tiran de los pueblos pequeños y nos vamos quedando vaciados. Pues en el siglo XVIII también se quedaban otros pueblos vaciados. Bueno, es eso, porque lo de la España vaciada ahora que están tan de moda. Bueno, que me voy a hablar. Hablemos, sí. Toda la historia esta que se está volcándose en todo el pueblo, todo el español, de la experiencia que has cogido tú, ¿qué es para ti o qué te ha servido a ti para poder rescatar todo lo que era antiguamente de todo lo de Almadén? A ver, en mi experiencia ya lo he comentado, ¿no? Un poco es lo que me sirvió a mí estar aquí en la Casa de la Cultura colaborando durante varios años, meterme en el archivo. Eso hizo que me sintiera investigador y que pudiera tener datos. Pero la verdad que para mí ha sido una satisfacción hacer una novela. No es fácil, la novela. Tienes que ficcionarla, tienes que meter mucha ficción, con todos los datos que tienes de investigación. La verdad que hay personajes que son históricos, que han tenido que ver con la historia de Almadén, pero también hay otros personajes de ficción que la trama necesita tener para que esté activa, para que el lector se sienta a gusto, ¿no? Entonces, la investigación es la parte fundamental, pero luego, para novelarlo, necesitas también tener ficción. ¿Cuánto tiempo te dejó desde que empezaste a recopilar hasta que editaste el libro en total? Más o menos. La verdad que escribir el libro me ha costado 6 años. Lo que pasa es que la información la tenía muchas veces en archivos, en el ordenador, lo escribes, lo guardas, o en papel a mano. Entonces, poner eso un poco todo O a veces hasta en un post-it, puede que lo tuvieras. Sí, sí. En orden. Yo ya tengo una habitación con papeles y tal igual, y
no pueden pasar ya, porque ya es que está todo lleno de papeles por todos lados. Entonces, lo que me llevó los finales del libro, los días finales, fue ya cuando empezamos con la pandemia, y además que coincidió, no sé si lo he comentado, con el año 34, me metí en el archivo, que lo agradecí el día de la presentación a Alejandro y a Miguel Ángel que me facilitaran un poco el archivo histórico, la llave, que pudiera yo investigar, pasé un frío de narices allí también, con fotos, ahora ya todo es a base de fotos, pues me llevaba a casa y con eso ya podía leer y sacar algunas conclusiones. Y como digo, esos últimos coincidió con la epidemia de cólera que hubo en Almadén en aquellos años, y da la casualidad que estábamos aquí confinados, igual que había 2 siglos antes, con las mismas medidas. Amurallaron todo el pueblo se quedó amurallado completo, taparon todas las puertas falsas, todas las puertas, hicieron los porteros para salir, los salvaconductos, no podía entrar nadie sin esos salvaconductos, hicieron un cordón sanitario, sale en el Boletín Oficial de Estado, que antes era el Diario de Madrid, y viene publicado por donde pasaba el cordón sanitario. Se crearon lazaretos, los lugares donde tenían que hacer la estancia antes de entrar a la población para estar en cuarentena, no podías entrar para tener esa cuarentena. Pues todo eso me pilló en esa época, y yo decía, madre, estamos igual. Lo que utilizaban para desinfectar era el vinagre. Lavaban todo con vinagre. Las tarjetas venían con los alimentos y por donde entraban, podían entrar por la carretera de Madenejo, ¿no? Ahí había un lazareto en lo que son las casas del castillo. Si conocéis la casa del castillo, queda a la derecha, por viene pasar, ahí quedaba el lazareto, y con la ermita de San Lorenzo, que hay en Castilceras. Y el lazareto, pues ahí se paraba. Llegaban los caudales para la mina, pues ahí se paraban. Y ahí todo el mundo pasó su cuarentena. Pero eso eran las casitas como las de los consumistas, ¿no? Parecido, pero más grande, porque tenían que tener su cuarentena cada... Hay un lazareto todavía que está en pie, que es en la Sierra de Cordoneros, al lado del molino de viento, que queda que tuvimos un molino de viento, que queda lo que es los cimientos del molino. Está al lado de la potabilizadora nueva. Esa casita que hay allí, al lado, eso fue un lazareto. También que se después hicieron varios lazaretos. Incluso los quitaban a los propios, como nadie podía salir, las casas, los huertos, que tenían casas de labranza, pues lo utilizaron como lazareto también para hacerlo. Pero bueno, que ya os digo que me tocó esa época y yo decía, madre, estamos igual. La historia se repite. Sí. Yo es que no conozco mucho el pueblo y me llamó bastante la atención una excursión que hizo mi hija cuando has hablado de las excursiones, y me estaba hablando del hospital Minero, y me estaba explicando ella todo lo que le habían explicado. Y entonces me llamó bastante la atención porque me sentí un poco inculta, por no, en vez de explicárselo yo, me lo explicaba ella. Y digo, ¿cómo se vivió toda esta época, el tiempo de la gente que trabajaba en las minas, los enfermos, su familia, todo esto, cómo lo llevaba, cómo se llevaba todo este tema? Hago un poco relación por una película que vi aquí, la de los Santos Inocentes, y me recuerda mucho a esos tiempos. Imagino que tendrá un poco correlación en los años o quizás más atrás, pero quería saber cómo se vivía en esa época un poquito. La época de la novela, dices, ¿no? Sí. El hospital de mineros se crea para que la familia de los mineros y los propios mineros tengan una asistencia, porque era con carácter real. ¿Por qué? Pues porque el Estado sabía que había que conservar al minero, ¿no? Para que trabajara y produjera para la corona. Entonces, hay épocas que la verdad que pasan penurias también, es como todo, ¿no? Y los mineros podían, y yo recuerdo, mi padre ha estado en ese hospital enfermo de hidrogelismo,
y también por un accidente que tuvo le pilló una vagoneta al pie y tuvo que estar en el hospital. Yo tengo una cicatriz en el empeine de un pie que me corté con una lata jugando en las canteras aquellas de allí y me llevó mi tío Ismael allí a curarme, ¿no? Ha sido para las familias, ha sido para los mineros, para incluso para gente que luego ya no era ni minero, era usado por todo el pueblo, ¿no? Pero especialmente para la familia de los mineros y los mineros. Pero ya te digo, en esa época hay momentos que los médicos, explico ahí, que tienen bastantes problemas y lo que hacen es que no vayan al hospital, y más con la época esta del cólera y todo eso, sino que se quedaran en su casa, y había un médico que los visitaba. Bueno, hay una botica, todo eso. Luego, la fuente, se había ido al hospital, la fuente que hay en el centro estaba llena de sanguijuelas. ¿Por qué? Pues porque el tema de lo que soy ATS y todo eso, sabéis que el sangrado lo sacan con la sanguijuela, parecía que era un método de curación, ¿no? Bueno, es una anécdota que te encuentras y que... Eso está en toda la historia medieval. Sí, claro. Todos esos. El primer remedio era sangrarlo. Sangrarlo. Hombre, la tensión se la rebajaba desde el Sí, sí. En lugar de hacer sangría, pues les hacían poner la sanguijuela. Ah, no, que no se El otro recordaba. remedio del hospital es que no solo era para accidentes. Porque yo No, para enfermos. Una operación de apendicitis, por ejemplo. O sea, quiero decir que no era solo un accidente. Hecho para la familia. Sí, no, yo tengo una familia mío, recuerdo, hay por ahí una memoria del 20 y tanto, de 1920 y tanto, donde se recoge todas las operaciones que hicieron en el hospital durante 2 o 3 años, ¿no? Y tiene un buen médico, que eso es muy importante también. Háblanos algo de eso, que tú lo sabes mejor que tú. Ahí había muy buenos médicos. Sí, pero bueno, el que tenemos ahí la cultura. El López de Haro, ¿no? López de Haro, era republicano, era radical y tuvo su apogeo cuando vino de Rus aquí con Almadén, que fue cuando Almadén se espabiló un poco, porque Almadén a nivel social, a nivel de gremio, pues siempre hemos estado muy condicionados por el Estado y hemos estado siempre en manos del Estado, en lo que diga el Estado. Y luego también los acontecimientos de Moratorio y Buceta, los asesinatos de los 2 ingenieros, yo creo que también hizo mucha influencia en el carácter del minero, ¿no? Se vio muy subyugado, no sé, yo lo veo que eso influyó mucho en la forma de carácter que teníamos. No hemos como convencido de que lo que nos decía el papá de Estado y la papá Mina era lo que... y muchas veces eso, la idiosincrasia de nosotros mismos, somos demasiado complacivos, ¿no? Es lo que iba a preguntar. Bueno, es una reflexión. Eso es cierto y además eso se vio perfectamente cuando cerraron todas las minas de Puerto Llano. ¿Quién iba a imaginar que iban a poner una petroquímica en Puerto Llano? Que viene, fíjate tú de dónde viene el producto principal, eso es porque empujaron una barbaridad. Y aquí, que era una mina que en una sola le daba 100 vueltas a todas las que los tenían, pues nos quedamos, pues lo que yo digo muchas veces, es que el recuerdo solo de Almadén merece la pena el que no se olvide nunca y que muchos de los de arriba pues piensan lo importante que fue nuestro pueblo y que por lo menos la memoria no nos la puede quitar. Claro, pues eso es lo que tengo que hacer. En la minería del carbón la gente era más luchadora. Claro. La minería de Almadén y tal, del Estado y Hacienda, pero en cambio la minería del carbón, con casualidad, Zuria, Puerto Llano, todas las zonas mineras de carbón, siempre ha conseguido más. Eso hay que Bueno, toda esa lo ha iniciado con el médico y no hemos ido a otro lado, ¿no? Pero bueno, que es verdad, ¿no? Que ha habido buenos médicos e incluso luego, en la época de la dictadura también, siempre se ha oído hablar de los médicos que había en el hospital de Minero, ¿no? Bueno. Hubo hasta uno que tenía nombre de rajonador, el cañero.
Cañero, es que no me acordaba, he mirado aquí a ver si se acordaba él, pero el cañero famoso en mi familia siempre se ha escuchado. Sí. Ese fuera, y además yo entiendo que algo tenía que ver, no sé si eso era apellido o era apodo, porque aquí los apodos ya sabes que están a la orden del día. Y claro, aquel era un rejonador muy bueno, yo creo que estaba por encima de los Peralta, fue un poquito anterior, pero bueno, ahí andaba, uno empezaba y el otro ya estaba consolidado. Y yo creo que eso tenía que ver algo con la forma de actuar del médico, que parece que era uno de acoso y derribo, ¿eh? Sí, sí, yo entiendo que eso puede ser algo así. Lo tendrás que investigar. Sí, no, verdad que me caiga un papel, hermano. A ver, en época actual, yo soy enfermera, he coincidido en el Hospital de la Princesa con el jefe que estuvo aquí de traumatología, cuando Almadén estaba en su época dorada, que teníamos 18.000 habitantes. Sí, bueno, Bueno, 16.000. Yo lo que él me decía, que tenía recuerdos de aquí impresionantes. Y ese hombre, de hecho, ha seguido viendo a gente de Almadén allí en Madrid, ya desgraciadamente murió, pero que ese hombre se hizo aquí como traumatólogo, porque había verdaderamente problemas gordos de traumatología, y contaba de Almadén cosas que se te ponía el pelo de punta. Sí, sí. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. En fin, que tenemos muchas cosas que deberíamos estar muy orgullosos de ello, y yo creo que no le damos la importancia de lo que tenemos. ¿Querías preguntar alguna cosilla más? ¿No? Sí. Bueno, pero todo esto yo puedo preguntar, ¿no? Vale. Yo que quiero volver un poco al principio de la intervención de Ismael. Vuelvo a lo mismo, o sea, que como bien habéis visto, que el hombre tiene dominio. Eso se nota claramente que el hombre lo conoce el tema. Y también habría que aprovechar un poco que está aquí Paco, como persona que está en el mundo de la docencia, y quiero plantear el problema que tenemos al principio. ¿Cómo conseguimos? Porque yo hablo del 10º aniversario de patrimonio. El 10º aniversario de patrimonio representa muchas cosas, no solamente es una fecha del calendario, no es cumplir 10 años. Es todo lo que llevamos detrás de ese 10º aniversario, ¿no? Es decir, ese 10º aniversario son esos 2000 años de historia que tenemos detrás. Entonces, ¿cómo hacer, a través de lo que vosotros estáis intentando con estos libros, con vuestra formación, de que la juventud de Almadén y de la comarca se sienta integrada por ese 10º aniversario, no como 10º aniversario, sino como el conocimiento de su propia historia? Porque ahora mismo hablamos mucho, por ejemplo, y está mal hablar de política, está mal hablar de otros sitios, hablamos de que el sentimiento catalán, porque los catalanes enseñan su historia. Nosotros no somos capaces de enseñar nuestra historia de Almadén, esa es una cosa que yo veo. Entonces, nuestros chicos, lo que estabais comentando hace un momentito, de que teníamos muy buena gente, lo que estoy viendo es que lo está comentando personas que ya no somos jóvenes, precisamente. Los jóvenes eso no lo viven, no tienes esa sensación. Está más pendiente de lo que decíais vosotros, de que es el TikTok, que es el Nacho, todas esas cosas. ¿Qué se puede hacer o qué pensáis vosotros? Porque yo, por ejemplo, una idea. ¿Esto podría ser un libro de lectura obligatoria para el instituto? Para conocer, por ejemplo, un poco cómo es, cómo sería nuestro pueblo, cómo es la vivencia de nuestros antepasados. Pregunto. Yo lo lanzo así, ¿no? Sí. Paco dice que no, tú dices que sí. Yo creo que sí, mira. O sea, la historia es conseguir que los chicos tengan de alguna forma una lectura obligatoria para conocer su propia historia. Es que claro, si hablamos del currículum escolar, todo te viene marcado por una... Tú tienes que dar una asignatura y los conocimientos generales. Entonces, ese es, yo creo, un hándicap que se puede encontrar el profesional, ¿no? Pero el que está aquí, el que lo vive, como por ejemplo Paco, yo sé que lo utiliza y que sale y va edificio por edificio y a 2 o 3 días lo puede hacer. Yo, como mi aspecto personal, sabéis que trabajo en un centro de personas con discapacidad. Nosotros hemos creado nuestro club de lectura, porque yo no le he dicho a mis chicos que se compren el libro. 2 se lo han comprado. Y decían que querían leerlo conmigo y que yo le explicara cosas. Entonces, en el horario que yo tengo de programación,
he hecho 2 horitas a la semana y los 2 chicos que han tenido su libro hemos invitado a más compañeros y creo que os juntáis, ¿cuántos? 5 o 6, ¿no? Os juntáis en el club de lectura y leen, por lo menos, ¿me entendéis? Entonces, bueno, yo lo puedo, en mi ámbito profesional lo puedo hacer con ese grupo. A lo mejor en otros ámbitos también se puede hacer. Yo creo que lleva razón, Ismael, hay que intentar, quizás no ser tan ambiciosos, pero sí empezar a hacer poco a poco. Es necesario ir haciéndolo y se puede hacer, pero tiene que ser también voluntad también del centro de los profesores insertarlo en el currículum para hacer un trabajo interdisciplinar. Y aprovechando que esto se está haciendo, conmemorando también el Patrimonio de la Humanidad, dentro de las actividades del Patrimonio de la Humanidad debería hacerse, sería interesante, el darlo a conocer. Y darlo a conocer de una forma conjunta también, aprovechando también el tema de que somos patrimonio junto con otra ciudad, insertándolo en los proyectos europeos que se realizan y que estamos también obligados a realizar también. Que se pueden hacer proyectos de Erasmus, como los que tenemos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo en el centro un proyecto de Erasmus para dar a conocer a nuestros alumnos y a nuestra localidad, a nuestros vecinos, la historia de Almadén en la época de los súperes. Igual se puede ir haciendo con distintas épocas de toda la amplia y rica historia que ha tenido Almadén pues de hace 2000 años, en distintos periodos. Y luego, pues también la iniciativa que estáis teniendo, por ejemplo, de hacer esos podcasts que estáis haciendo, de dar a conocer los personajes, no dejarlo solamente ahí y ir ampliando para ir insertando cada uno de esos momentos. Pues, por ejemplo, el libro de Ismael te estaba diciendo que no porque lo veo demasiado grueso para hacerlo obligatorio. Estamos diciendo que los chavales no tienen un hábito de lectura suficiente para poder hacer atractivo eso. Pero sí se puede convertir en un programa, en un podcast, porque muchas veces les resulta mucho más interesante, o hacer programas de TikTok o Instagram o algún otro tipo de cosas que pueda ser más cercano a lo que son los intereses de los chicos. Yo creo que en ese aspecto sí se puede acercar, pero teniendo que acercarte tú a lo que son sus intereses en lugar de acercarlo a ellos a los nuestros, porque si no, no funciona en ese camino inverso. Es que por eso tenía aquí apuntada la segunda pregunta. Tenía 2, una era esa. Claro, tú has hablado de dibujo, ¿vale? Yo ahora hago un planteamiento. Aparte de dibujo, ahora lo que está poniendo muy de moda es el tema de los audiolibros. Sí. Y muchos de los libros ya no son formato de papel, son formato de libro. La pregunta que os hago, ¿pensáis que la cultura, o la forma de pensar, se consigue cambiar igual con un audiolibro que con un libro cuando lo lees? Bueno, yo creo que leer el papel es otra historia incomparable con lo demás. Lo otro es otra guerra. Es como, el tener el pregunta, eso es lo más grande que hay, o sea, no... El ojearlo, el pasar la hoja, el volver un poquito, no sé, lo otro pues está muy bien. El audiolibro yo creo que va más dirigido a las personas que tienen una discapacidad con el tema de que no pueda leer, pero yo no iría a un audiolibro para todo el mundo. También está la opción de las charlas. Muchas veces cuando se enfoca una charla con un tema determinado, los chavales sienten curiosidad y quieren saber más. Entonces también es otra opción que cuando se hacen actividades culturales, incluir charlas que traten de los distintos temas que aborda el libro, que es los temas sobre la comarca, y en esas charlas, pero que sean amenas para que exista el feedback, para que ellos puedan también interactuar y preguntar. Esa es otra forma también de conquistarles. Y luego la tercera. Sí, no, perdón. Yo cuando he intentado escuchar un audiolibro, a lo mejor si es una novela, algo sencillo, vamos, no quiero decir que la novela sea sencilla, cuando es algo sencillo a lo mejor lo llevo, pero cuando es un libro complejo no me da tiempo de ir pensando lo que voy escuchando. Entonces al final no lo veo claro. Quería añadir una cosa, bueno, no sé si es un momento. A lo que hablabais antes, yo soy de Extremadura, de Badajoz, y un poco entiendo mucho de esto que ha quedado de la película Los Santos Inocentes, ¿no? Yo veo esa actitud en mi pueblo, en la gente, y creo que muchas veces no se cuenta el pasado porque no se está orgulloso de él. Porque a lo mejor ha habido un sometimiento, o a lo mejor ha quedado una herida, ha sido duro, y creo que en parte no contamos el pasado por eso.
porque no estamos orgullosos. Y da la sensación de que cuando una sociedad está muy orgullosa de su pasado, lo transmite más. En este caso, tenemos un historiador que está muy interesado por el pasado nuestro, Paco, que también está muy interesado. Hay muchas tesis doctorales sobre minas de Almadén. O sea que hay aquí un ambiente en que sí se está interesado. Pero es como si no se consiguiese transmitir. Esa información que se tiene no llega al resto de la población. Es como si tuviese una parte que se está interesada y otra parte que lo ve como algo que está muy cercano. Entonces, a mí me gustaría entender cómo poder conseguir que todos sea un todo y que todos participemos de esto. Es decir, que todos de alguna forma nos sintamos orgullosos de lo que somos y de nuestra historia. Y que entendamos que sí, que la mina habrá sido buena para unos, mala para otros, pero que somos lo que somos porque estaba ahí. Igual que ella ha sido porque estábamos nosotros. Entonces, ese sentimiento, eso es lo que yo no sé cómo no somos capaces de transmitirlo. Pero también esto, yo como persona que vengo de fuera, que creo que es parte también de la propia población, de la familia. En mi país, cuando desde pequeña te van contando historias de tu país, entonces de tu pueblo sobre todo, de dónde vienes, de dónde eres, las costumbres, la cultura. Hay gente que no les interesa porque es lo obvio, está ahí, creen que se va a saber siempre, pero hay otros que sí están interesados y lo quieren saber. Hay gente mayor que está encantada de contarte las historias, da igual si haya dolor detrás, si no, pero quiere contártela. Entonces, si los mayores no hacen el esfuerzo de transmitir esa historia, los críos no van a tener este interés de querer aprenderla también, o de querer conocerla. Esos son unos problemas que estamos teniendo y que vamos a tener, que las fuentes orales se nos van a perder porque las personas mayores se van a morir, por desgracia. Y si no grabamos su conocimiento, su historia, eso se va a perder. Entonces es una cosilla que a mí me gustaría seguir trabajando. No sé si habéis visto que uno de los podcasts que hicimos con la residencia de ancianos y demás que nos contaron, queremos empezar a retomar un poco esa idea para no perder esas historias orales, porque es que si no, nuestras generaciones futuras no van a acordarse de lo que hicimos anteriormente. Y tengo la última, si me dejas. Lo digo por Loli. No, si Loli creo que también le va a gustar la pregunta, lo que es muy sencillo. Has estado hablando de TikTok y compañía. Sí. Vale, ¿cómo compites el libro con TikTok y esas cosas? Porque a los jóvenes les gusta la inmediatez, lo que genera emociones, sensaciones. Con un libro, ¿cómo podríamos hacer eso? Algo lo típico, pones una película, si los 5 segundos del vídeo que está viendo en YouTube no te gusta, te vas. ¿Qué haces con el libro? ¿Cómo se puede hacer con un libro para conseguir eso? 6 años que hay historia de Almadén ahí en un TikTok. Se puede hacer, o sea, algo para conseguir que captar de golpe, o sea, que te enganche. Tiene que ser con imágenes. Imágenes que hicimos dentro de la editorial y sacamos el movimiento de los obreros entrando por la roca de Santo Doro con una imagen del nodo que era de no sé de qué año, y la verdad que, hombre, te da movimiento, te da cómo entraban los mineros a trabajar, bueno, pero tiene que ser algo así, hay que recuperar alguna imagen de esa. Yo por igual que no tengo más preguntas, no era un examen, ¿eh? Nada. Pero sí tengo una solución a esto. Yo, por lo menos, la forma que trato de publicitar mi libro es ir cogiendo frases interesantes o fragmentos del libro, haces capturas y ya creas un video en TikTok. Y entonces con la música que va subiendo el video y si eso le añades 2 imágenes, imagínate un libro como este es goloso. ¿Por qué? Porque tienes imágenes de Almadén donde puedes sacar muchas cosas y pones fragmentos de frases y cuando la persona lo ve le va a interesar. A uno no, a otro sí, a uno no, a otro sí, y consigues por lo menos que se vea. Y este lo va a compartir con otro. Entonces ya consigues lo tradicional con lo moderno. Sí. Buscar las dos cosas. Estoy seguro que los publicistas tendrán idea para todo. Yo por lo menos con mis libros hago esto, voy sacando frases de cualquier capítulo y cojo y lo mezclo con imágenes y creo música. Y ya está, y sube a TikTok y lo van compartiendo, además me lo vuelven a compartir a mí. Entonces se puede mover todo ahora mismo, te adaptas a las nuevas tecnologías y le sacas adelante. Al principio no te leerán o no lo mirarán, pero luego empiezas a generar interés.
Claro, porque yo lo que digo es que este libro no solamente para la gente que vive en Almadén, puede ser leído por cualquier persona en Portugal, igual que los libros que nos va a explicar ahora Loli también, son para cualquier parte del mundo. El problema es que muchas veces nos quedamos aquí, los libros no salen de aquí. Y es que lo ha escrito nuestro amigo de Almadén, y ya está. Pero yo creo que lo ideal sería que llegue y trasciende más allá. ¿No? Para la feria de Puerto Llano, que va en mayo, pues voy también a presentar el libro y si lo que también voy a hacer, porque voy saliendo ya de lo que es la localidad, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Que vamos a ver, bueno, que sale de la localidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Ahora cambiamos con Ismael, ahora cambiamos toda la mesa. Buenas tardes de nuevo. Yo soy la concejal de Cultura, Manuela Casado. Y bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Demetrio anteriormente, es la segunda sesión que tenemos, la segunda jornada que tenemos de presentación de libros de autores locales. Yo no me voy a detener mucho porque estamos ya un poquito mal de tiempo y seguramente que Loli va a necesitar todo el tiempo que nos queda. Pero bueno, la idea que teníamos nosotros cuando planeamos esta ronda, ¿no?, de autores locales era precisamente la de difundir la cultura nuestra y la de propiciar también el amor por la lectura, tanto de adultos como de niños pequeños, de infantiles. Y de hecho, con esa idea se han hecho los maratones que van a tener lugar el viernes y el jueves, que hemos tenido que cambiar la hora del jueves, precisamente para eso, para poder incitar a leer, ¿no? Porque vemos que hay una gran falta de interés por la lectura por parte sobre todo de las personas, de los jóvenes. Y así lo hemos tenido que hacer. Por ejemplo, el maratón infantil al final lo hemos enfocado hacia los chicos de la escuela, no lo hemos hecho de manera voluntaria, va a ser casi que no obligada, pero como una de las actividades del colegio para que asistan, porque si no, al final nos vemos que la mayoría de la gente, pues no, si es de manera voluntaria la gente no viene, y es una pena, pero es así. Pero bueno, yo ya no me voy a detener más, simplemente darle paso a Loli, a Dolores Capilla, que es una vecina nuestra de Almadén, que tiene, como podéis ver, varias publicaciones. Y bueno, pues quién mejor que ella para poder hablar de su obra y qué es lo que le ha llevado a escribirla y qué es realmente de lo que trata cada una y bueno, pues que nos cuente sus inquietudes y sus experiencias como escritora. Pues tú das la palabra. Vale. ¿Está? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a la Concejalía, como siempre, de Cultura y bueno, pues al Ayuntamiento de Almadén, pues por haberse acordado de mí, por darme esta oportunidad de nuevamente pues presentar mis obras. Me conocéis todos más o menos, María Dolores Capilla Portero y para los amigos, y bueno, os voy a hablar brevemente un poco de la trayectoria de mi vida un poco personal y profesional en este caso. Desde siempre la cultura ha estado ligada pues a mi persona, la cultura, la pintura, la escritura, la literatura, la lectura. De niña ya reescribía incluso cuentos que veía en la televisión y los volvía a escribir yo con personajes diferentes, le daba una forma. También me los inventaba, también escribía poesía, también ilustraba esos cuentos, siempre he estado dibujando en el colegio, pues me dedicaba en la hora que teníamos libre a hacerle los dibujos a mis compañeros, ahora lo digo, entonces no lo voy a decir, porque bueno, había algunos que se le daba muy mal el dibujo y yo me tiraba toda la hora allí con los cuadernos de dibujo, de uno de otro, haciéndole los dibujos, es decir, siempre. Luego ya fue en 1991 cuando esta Casa de Cultura, Emilio concretamente, pide que si me gustaría, me dijo si quisiera dar clase a los niños y niñas de Almadén de dibujo y pintura en verano, ¿no? Entonces pues acepté y desde 1991 hasta la fecha estoy dando clases de dibujo y pintura. En 2012 lo tuve que dejar por circunstancias personales, económicas, bueno, una serie de circunstancias que se me dieron y tuve que dejar de darla en Almadén, pero no ni por mí, ni por ellos, ni por nada, fue por una cosa ajena a todos, ¿no? Entonces, bueno, lo está dando otra persona y aunque luego pude continuar dándolo, pero claro, no hay un volumen de alumnos tal para dos profesores o dos monitores de pintura. Entonces, como yo no me gusta pisotear a nadie ni ir por encima de nadie,
pues dije que no, porque de hecho Mari Carmen, que entonces era la concejal de Cultura, hoy la alcaldesa de Almadén, pues me propuso que también diera, pero si es que no hay para uno, no va a haber para dos. Dice, tú das pintura, el otro da, la otra persona da acuarela, pero no había, entonces digo, pues mira, lo dejo. Y en este tiempo pues he estado dando en Chilló, que continúo, que por cierto tengo aquí varios alumnos míos, hola, a los cuales agradezco también que hayan participado de este encuentro. Y también en Alamillo he estado dando clases, que bueno, luego la pandemia pues nos cortó un poco la vida a todos, pero bueno, hemos vuelto más o menos a la normalidad, si se puede decir así. Dicho esto, también la solidaridad ha estado muy involucrada en mi vida. De hecho, siempre he estado a ver cómo puedo ayudar a los demás, pues no sé, a ser un poco felices. Para ello he realizado diversos proyectos a nivel de Latinoamérica y Sudáfrica, concretamente uno, Huancavelica, Perú. A ver, os cuento, estos libros cuando los vendo pues adquiero unos beneficios pequeños. Ismael, bueno, no sé por dónde está Ismael, que no lo veo. Está camuflado. Yo no sé los beneficios, pero los beneficios que nos dejan en los libros, la verdad, cuando son autoediciones, en este caso como es el mío, pues son pequeños. Pero pese a todo, como este fue mi primer libro que publiqué, como publicar un libro para mí era un sueño, y los sueños cuando se te cumplen y das gracias por haberlo conseguido, aunque has sido tú misma la que has hecho todo por conseguirlo, es decir, que no te viene nada dado de ninguna parte, sino tú con tu fuerza, con tu esfuerzo, con tu dinero, al final consigues tus sueños. Y como yo siempre he intentado ayudar al prójimo, a las personas que han necesitado mi ayuda para también hacer posibles sus sueños, pues con ese dinero, como digo, de los beneficios que me dan los libros, el 50% lo estaba destinando pues, a proyectos solidarios con varias ONG, asociaciones, Cáritas diocesana, etc., ¿no? Y con la Asociación Madre Coraje, en 2012 realizaba un proyecto, yo daba una serie de donaciones, pero la gente dice, es que eso no llega, es que no llega, bueno, total, que uno de los donativos que hice, hablé con María Íñigo, que es la que llevaba el tema y le propuse que ese donativo que hice en ese momento en concreto llegara a los niños de Huancavelica, Perú. Sabéis todos que estamos hermanados con Huancavelica, en este caso, por el tema de patrimonio, también con Idria en Eslovenia y con San Luis de Potosí, que son las 4 ciudades hermanas que estamos. Me encanta cuando salgo a caminar por Almadén, caminar por la avenida de las ciudades hermanas, porque es que me encuentro en un lugar maravilloso, pues eso, expansivo, ¿no? Que no estamos cerrados en un pueblo pequeño como es Almadén en este caso, sino que estamos abiertos al mundo, y eso para mí es maravilloso, ese concepto. Bueno, pues con estos niños conseguí, ya os digo, material escolar para 120 niños de la provincia de Huancavelica, de varias comunidades que ellos los llaman así, de los más humildes, pobres, por no decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, como prueba, con fe de ello, me mandaron los nombres de los niños, los cursos, es decir, las actas, bueno, y luego fotografías, y luego algo que me hizo llorar con una pancarta enorme, con letras verdes diciendo gracias a la Asociación Madre Coraje y a María Dolores Capilla de Almadén, España. Entonces eso para mí me llenó. Luego también realicé otro proyecto para unas escuelas en Benín, en Sudáfrica, en 2004, para lo que, bueno, soy súper polifacética porque sí hago de todo. Bordé unas toallas y tal, hice una rifa, saqué sobre 1.500 euros, 1.192, los cuales doné para este proyecto de escuelas que se necesitaban 10.200 euros para el proyecto. Yo doné 1.192, como estoy diciendo, más otros proyectos en los que colaboré con un grupo de misiones a la que también estaba yo metida, pues para esto. Dicho esto, voy a comenzar con este libro, Comarca de Almadén, a mi tierra, a mi gente. Bueno, el hecho de escribir nace un poco más en serio, ¿no? Un poco más para publicar en 2003. ¿Por qué nace? Bueno, pues en 2003 sabéis que se cierran minas de Almadén y con ello la consecuencia que trae es que parece que Almadén ya se ha muerto, porque bueno, eso al menos así lo entendí yo en mi entorno, ¿no? Con la gente que yo hablaba, pues bueno, Almadén se cierra las minas, ya nos vamos a quedar aquí, ya no sabemos qué hacer, ya Almadén ya se va a hundir, se va a acabar el mundo y una serie de cosas. Entonces yo quise hacerle un homenaje a Almadén. ¿Y de qué manera podía hacer yo homenaje? Pues pintando una serie de cuadros que
mostrara lo más interesante, lo más cultural, hoy de hecho Patrimonio de la Humanidad de Almadén. Para ello cogí mi cámara y bueno, hice una serie de fotografías, las cuales las pinté a acuarela. Elegí la acuarela porque la acuarela considero que es la técnica femenina dentro de las técnicas pictóricas. ¿Por qué? Porque es muy sutil, es muy delicada, es a la prima, quiere decirse que cuando tú das una pincelada tiene que ser una pincelada certera, porque luego rectificar el color, la forma, tal, es prácticamente imposible. El óleo es versátil, es dinámico, se le puedes pasar años y volver a retocarlo, te equivocas, lo eliminas y vuelves a rectificar o te esperas que seque, pero la acuarela no, la acuarela es algo muy sutil, pienso que es como la feminidad, aunque bueno, ahora como somos todas y todos y la igualdad y todo eso, pero entendamos que bueno, lo femenino es una cosa que al fin y al cabo difiere mucho de lo masculino, ¿no? Bueno, pues así es como lo veo yo y así es como lo hice en su momento. ¿Qué pasa? Que cuando estoy pintando en 2003, comienzo mi colección de acuarelas sobre Almadén, hiperrealismo, debo decir que son, de una medida de 50 por 70 centímetros, veo que Almadén no es solo Almadén, es un cómputo de los otros 7 pueblos que forman la comarca junto con Almadén, es decir, es un cómputo de 8 localidades, ¿no? Que tienen pues, esa misma importancia, ese intrínseco, esa unión, esa vecindad, esa hermandad, así es como lo veía yo. Entonces, ¿qué pasa? Pues viajamos mi marido, mi hijo y mi cámara y yo, como digo, y fuimos a cada uno de los pueblos y eché pues, fotografías de los lugares más interesantes de cada una de las localidades. Aunque sé que paisajísticamente hay muchísimas bellezas, pero yo quería pues, lo que es en sí la vida del pueblo, la parte interior del pueblo, las iglesias o una fuente, es decir, lo que más cuando tú pasas por un pueblo al final se te queda en tu retina y al final en tu memoria, ¿no? Bueno, pues ya que estoy escribiendo y tal, en 2003 empiezo pintando, 2004, pues ya a mediados de 2004 yo ya empiezo a investigar, ¿no? Porque me doy cuenta de que somos de Almadén pero no conocemos realmente el alma de Almadén, la historia de Almadén, como decía antes nuestro compañero Ismael. Somos de Almadén, tenemos oída, escuchada muchas cosas, hay un baturrillo de cosas, mucho ruido en nuestras cabezas, pero realmente no sabemos la historia de nuestro pueblo, en este caso de Almadén y de nuestra comarca. Entonces empiezo, como digo, a investigar. Yo no tuve la suerte que tuvo él de esos accesos a esos archivos y cosas, pero bueno, yo sí, por mi parte, todo lo que pude rebuscar, lo busqué ahí. Y como él dice, tenía mis mesas llenas de apuntes, de anotaciones, unos preciosos por allí, dentro del desorden estaba mi orden, ¿no? Que luego pues tienes que darle forma. En este caso hice un estudio, este libro pertenece a la colección de estudio, no es una novela, es estudio, porque bueno, lo que quería hacerlo algo más serio, algo que llegara, ¿no? Entonces, como digo, empecé a investigar y de cada fotografía, de cada lugar, monumento y tal, pues busqué su información, busqué y rebusqué y le di forma de una manera sencilla también, con un vocabulario también sencillo, porque mi intención era llegar al pueblo llano, al pueblo sencillo. No puedes querer llegar a un pueblo humilde, al pueblo sencillo, al pueblo llano, con unos vocabularios ahí un poco rebuscados, porque entonces no se enteran de nada, entonces pierden interés por la lectura y por su historia. Entonces quería hacerlo ameno, coloquial, que la gente pues entendiera fácilmente lo que estaba leyendo. Como digo, como yo me di cuenta yo misma que me siento, que tengo algo de cultura, me di cuenta que desconocía muchísimo, pues todo eso que yo investigué y que yo aprendí lo quise transformar en este libro y de hecho es una especie de guía turística porque cada fotografía, cada lugar, por ejemplo esta es una foto de la Virgen de la Mina. Esta, por cierto, no es mía, hay dos fotografías que no son mías, esta de la Virgen de la Mina y la Virgen del Castillo, porque en este momento no teníamos acceso, yo por lo menos, a la Virgen al interior de la mina, entonces, claro, no podía hacerle la foto. Fotografía Domingo pues me permitió que hiciera esa foto, una copia de su fotografía, y hablo. Entonces, en cada fotografía, pues voy hablando de la historia de cada lugar. Luego también hablo pues, de los escudos, porque bueno, vemos nuestros escudos, nuestras banderas, pero las tenemos ya tan vistas que nos da igual no saber lo que significa. Lo vemos y, oye, el escudo de Almadén, el escudo de Chillón, el escudo de tal,
pero no saben ni lo que significan. Entonces también investigué sobre los escudos y las banderas de los pueblos que tienen sus banderas y demás. Luego también rebusqué pues, la gastronomía, no es que ponga recetas, pero sí nombro la gastronomía, lugares de interés, aparte de los que yo destaco en este libro, y sobre todo los personajes, porque tenemos gran cantidad de personajes ilustres a lo largo de toda nuestra comarca. Cierto, voy a decir, me voy a tirar una flor a mí misma, y es que soy la única autora que ha escrito de todos los pueblos de la comarca. Es cierto que cualquier autor de nuestra comarca, cuando escribe un libro, pues hace mención a otro pueblo, porque todos los pueblos, como digo, están unidos de alguna manera. Sin embargo, un libro como este, que le dedique un capítulo entero a cada uno de los pueblos con... La verdad que no, si alguien lo sabe, alguno de vosotros sabéis si hay otro, no lo sé, pero yo os puedo asegurar que no lo hay. Luego nace como un homenaje, de hecho se llama Comarca de Almadén, a mi tierra y a mi gente. Es un homenaje a nuestra tierra. ¿Por qué? Porque nuestra tierra, lo ha estado hablando antes Ismael y las demás personas, nuestra tierra es muy vasta en el sentido de extensa, amplia, en historia, en todo, ¿no? Y sin embargo está olvidada realmente. De hecho, bueno, nos costó ser patrimonio de la humanidad, nos costó bastante. Creo que fuimos 3 veces y a la tercera nos lo reconocieron, porque fuimos en 2009, en 2010 y en 2012 al final pues tuvimos la suerte, ¿no? De hecho, este libro está editado en 2010 y como todavía, bueno, ya nos habían desechado, ya nos habían negado otra vez el patrimonio, pues la sinopsis dice así: durante siglos, las minas de Almadén han sido explotadas para beneficio de emperadores, reyes y Estado, aportando riquezas para el mundo y para España. Acto que no se volverá a dar porque ya no es necesario el mercurio, quedando todo lo generado en el olvido, olvidando todo aquello, olvidando con ello al pueblo y sus gentes. Desgraciadamente, se da el hecho de que quien más da, menos recibe, y eso es lo que le ha ocurrido al pueblo de Almadén antes y ahora. Es momento de que reciba lo que realmente se merece por dar mucho y en silencio. Es de ley, por tanto, dar al César lo que es del César. Es decir, dar el nombramiento que por parte de la UNESCO se está haciendo derogar de patrimonio de la humanidad a Almadén, por haber sido patrimonio de todos desde tiempos inmemoriales. Entonces, bueno, luego tuvimos la suerte de conseguirlo y aleluya, ¿no? Y deciros también que aquí tengo una poesía muy bonita que, bueno, pues también me gustaría leerosla, si me permitís, que es un poco lo que cierra el homenaje que os digo. A mi tierra y a mi gente, entre olivares y encinas, entre rojo mineral, entre sierras y llanuras y al sur de Ciudad Real. Hay una hermosa comarca que orgullosa nombraré. A esta tierra se le llama la comarca de Almadén. Formada por 8 pueblos, uno os diré. Comenzaré, por ejemplo, con el llano Guadalmedina. Seguiré por Alamillo, Almadenejo viene después, con su linda pedanía que la llaman Gargantiel. También hablo de la pedanía, que es súper importante. Sateruela es el siguiente, Agudo le sigue bien, Valdemango de Esteras, Chillón y el Rojo Almadén. Tiene un micrófono. Ah, sí. Yo me estaba, digo, no checo. ¿Y qué decir de su gente, tan alegre y cariñosa, a quien llevo siempre en mente, tan sincera y tan preciosa? Este querido homenaje a mi gente brindaré, a mi tierra, mi comarca y a mi pueblo, Almadén. Bueno, pues como veis, de este libro hice una segunda edición, la verdad que tuvo muchísimo éxito. El día de la presentación del libro, pues conté 140 personas, estaba el salón de acto prácticamente lleno. Invité a todas las autoridades, a todos los directores de los centros educativos, universidad, bueno, politécnica o ingeniera, como las llamemos, institutos, colegios, el presidente de Minas vino también, es decir, vinieron, ya te digo, de otros pueblos, alcaldes. La verdad que no me puedo quejar porque para mí fue un sueño conseguido. Bueno, pues esto es en cuanto a la comarca de Almadén. Luego pasamos a un instante, voy a arreglar un poquito, creo. Un instante en nuestras vidas. Este libro
Este libro nace pues como un juego en 2009, en enero del 2009 con mi hijo Sergio. Estábamos de vacaciones de Navidades y dice, mamá, vamos a escribir al ordenador un poco para ver la velocidad que tenía y tal, y yo, vale. Y bueno, dice, a ver, díctame algo. Y bueno, pues el primer párrafo de la historia se lo dicté pues así, como os estoy hablando a vosotros improvisadamente. Y dice, uy, porque lo leyó y dice, ¿por qué me has dictado esto? Digo, pues no lo sé, a ver, déjame que lo lea. Total, que lo relee. Digo, uy, pues de aquí puedo sacar algo interesante y en lugar de darle a eliminar, pues lo di a guardar y bueno, pues ahí se quedó. Entonces, este libro también debo deciros que está dedicado, ya no sé, es que se me vino ese párrafo pues como se me pudo venir otra cosa, pero luego le di forma y en un mes y medio me escribí la novela. Y lo curioso, a ver, yo tengo facilidad para escribir. Tengo una facilidad innata, no sé, me pongo, me salen, me fluyen las ideas, bla, 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 me corrijo mis libros, de hecho todos están corregidos por mí y bueno, pues no sé, tengo esa facilidad, por lo que mi marido mismamente urbano y mi hijo decían, jolín, ¿cómo puedes estar escribiendo? Porque yo estaba escribiendo en la habitación de mi hijo, tenía el ordenador y él venía y me preguntaba y yo le contestaba, o tenía la lavadora y la soltaba, me iba a la lavadora, me volvía a la comida, no sé qué, se tumbaba Sergio en la cama, me hablaba y yo no sé cómo puedes, digo, es que no sé, esta historia es como si estuviera escrita en mi cabeza y lo único que yo estoy haciendo es transcribiéndola en el ordenador. Fue súper sencillo. Es sencillo y emotivo porque las últimas páginas me acuerdo que las escribí el primer sábado de septiembre del 2011 y que no me acuerdo si era 3 o 4 de septiembre, no me acuerdo. Y ellos estaban en un concurso de pesca y bueno, ese día como estaba yo solita, pues ni comí, me hice un sándwich y ala, me puse a las 12:30 a escribir y a las 8:30 me acuerdo que terminé de escribir. Y ya di finalizada la novela, porque otra cosa, sé de gente que cuando se pone a pintar, mis alumnos incluso algunos, o se pone a escribir, conozco gente de aquí a Madrid que está escribiendo libros y son libros inacabables, porque dices que yo no sé cuándo voy a dar finalizar el libro, digo, pues el libro tiene, como toda la vida, un principio y un fin, debes de encontrar ese fin. Un libro no puede ser un libro inacabado y dentro de 2 años vuelve a leerlo y no, tú tienes que darle un momento fin. Bueno, pues ese día este libro llegó a su fin porque llegó a su fin. Y las últimas páginas las escribí llorando, pero llorando literalmente. Me metí tanto en la historia y en el personaje principal que es que yo digo, madre mía, digo, si cualquiera que me viera ahora mismo estuviera grabando, digo, esto es una cosa, porque yo escribiendo en el ordenador, pero como lo estoy diciendo, como estoy hablando ahora mismo, y llorando amargamente, digo, madre mía, por Dios. Bueno, pues este libro, dentro de esta sonrisa que tengo, pero al fin y al cabo, este libro luego se lo dediqué a las víctimas de violencia de género o víctimas de violencia doméstica. Bueno, es que como le van cambiando cada vez el nombre, al final no sabemos ni cómo nombrar las cosas, ¿no? Pero va dedicado a ello. Bueno, no voy a descubrir más del libro, hay que leerlo. Crítica, que tiene muy buena crítica, la verdad, y luego mis libros son dinámicos en cuanto a su lectura, porque de hecho una persona, concretamente una alumna mía, llega un martes que tenía pintura y me dice, Loli, por tu culpa me he acostado a las 6:30 esta noche. Bueno, esta mañana, digo, ¿y yo qué he hecho, hija mía, para eso? Dice, estuve viendo un programa hasta las 11:30 de la noche y a partir de las 11:30 cogí tu novela y ya no podía dejarla hasta que no viera al final, no podía hasta las 6:30, estuve leyendo. Entonces, bueno, como digo, va dedicado a la víctima de violencia de género y tengo una poesía que dice así, La mujer y la rosa. La mujer es como una rosa, las dos son bellas y hermosas, pero el tiempo ambas marchitan. A la rosa se le caen los pétalos, a la mujer la vida le quita. Y va dedicado a todas las mujeres a las que les es arrebatada la vida por aquellos que dicen amarlas. Entonces, este libro, como digo, esta poesía la recojo de una iniciativa que tuve en 2003. En 2003 se da el gobierno oportuno que estaba en ese momento, se da cuenta que existe una lacra en cuanto a las mujeres, que las mujeres mueren a manos de sus parejas del hombre y tal, ¿no? Mujeres, hijos y demás. Entonces se le enciende el gobierno la bombilla y piensa que tiene que hacer algo. Bueno, pues yo en noviembre de ese 2003, por eso de verdad soy pionera en muchas cosas. Ese noviembre del 2003 se me ocurre realizar un proyecto para conseguir fondos para estas mujeres. ¿Y qué hago? Pues lo que mejor sé hacer, pintar. Pero en lugar de pintar un cuadro al óleo, que eso sería súper fácil para mí,
Y yo lo que quería es dar ejemplo de que cualquiera puede hacer cualquier proyecto, no solo porque tú pintes o porque tú escribas, sino cualquier persona con cualquier técnica o con cualquier cosita sencilla que tú sepas hacer, puedes hacer un mundo, ¿no? Entonces, para ello elegí el estarcido, es la pintura en tela, estarcido, que es una técnica súper sencilla, que entonces se estaba dando mucho en esos años 2002, 2003, 2004, se estaba dando mucho el tema de las manualidades, la pintura en tela, etc. Bueno, pues cogí y hice un cuadro que en una tela blanca pinté en estarcido un ramo de rosas con los pétalos caídos y puse esta poesía. Después lo llevé a Fotografía Domingo, que me lo enmarcara con su cristal y todo, e hice una rifa que coincidiera en el mes de febrero con el número de la 11 de un día en concreto, ¿no? Bueno, pues todo se hizo bajo acta, es decir, el ayuntamiento participó se vendieron 744 papeletas sobre 1000, y cuando ya se cerró el día, el plazo tal, pues las llevé al ayuntamiento con un sobre lacrado para dar fe de las que se habían vendido, las que no se habían vendido, para que no pensaran que yo me podía quedar con algo, no me podía quedar, dudas y demás, todo en orden. Y sobre, como digo, las papeletas se vendieron a 2.000 euros, a 2 euros, y sobre 2.000 euros saqué 1.488 euros, los cuales doné al ayuntamiento, a la Concejalía de la Mujer en aquel tiempo. En 2004, el 8 de marzo del 2004, se entregó el premio a la persona ganadora de esa rifa, pero en febrero hice la donación al Ayuntamiento de Almadén, a la víctima, o sea, a la asociación, a la Concejalía de la Mujer para víctimas de violencia de género, entonces se llamaba así, Víctimas de Violencia de Género de Almadén y Comarca. La concejal de la Mujer de aquel momento me dijo que me daría un poco de nociones en qué se gastaría el dinero y tal, la verdad es que jamás me dijo nada, ni jamás me volvió a decir nada, pero bueno, yo mi conciencia queda que hice un proyecto pionero en el tiempo, la verdad, porque pienso que bueno, fue de las primeras cosas que se hizo por la mujer en Almadén y fuera de Almadén. Bueno, pues esto es en cuanto a mi segundo libro. Bueno, pues ahora os voy a hablar de percepción, voces tras el umbral de la vida. Ana, es que yo pienso que esto se oye poco, ¿no? Sí, te acercas, se oye perfectamente. Ah, que tengo que estar aquí con la boca metida. Como los cantantes. Puede dar un poquito más de volumen. Como los cantantes, ya sabes que se oye el micrófono. Sí, se oye perfectamente si lo pones bien. Vale, pues ya está. Es que me tengo que meter mucho y no estoy acostumbrada. Ponte un poquito lateral si quieres, para que no te molestes. Ah, sí. Y ahí se oye también. Vale. ¿Así? Sí. Vale, genial. Bueno, percepción, voces tras el umbral de la vida. Este es un tocho de 618 páginas, pero que también, como digo, es dinámico y se lee genial. Aparte de la cultura, la pintura, la lectura, la literatura, la costura, taxidermia y ahora que la cosmética natural y que estoy haciendo y demás, me encanta el mundo de lo paranormal, ¿vale? Es algo que, bueno, de siempre, me acuerdo cuando tenía 11 años y salió un programa más allá del Dr. Jiménez del Oso, no sé si alguno lo acordaréis de este personaje, pues que eran los sábados por la tarde y eso, pues no me lo perdía, la verdad, porque me encantaba todo ese mundo. Bueno, este libro nace porque, a ver, hay muchísima gente que tiene experiencias, o ha sufrido, o ha padecido, podemos decirlo así, porque parece ser que es un padecimiento, experiencias de índole paranormal. Y esas personas, primero que no lo puedes comunicar libremente, no tienes muchas veces a contarle las cosas. Y segundo, que si las sufres, te sientes rara, te sientes diferente, te puedes sentir que estás loca, una serie de cosas, ¿no? Entonces este libro nace para decir a esas personas que son personas absolutamente normales, lo que entendemos por normal, lo único que tienen una sensibilidad especial que las hace pues, ser un poco especiales y tener esas visiones o esas sensaciones o esos conocimientos que otras personas no son capaces de tener. A través de esta obra, bueno, al principio no sabía si escribir un ensayo, un estudio, una novela, ¿no? Porque yo lo que quería era llegar al máximo nivel ¿cómo se dice?, de lectores.
Y al final me decanté por la novela porque pienso que es lo que más llega, porque un estudio llega pues, a personas más específicas que hacen, pues eso, que hacen de este tema su vida o se dedican más a estudiarlo, a investigarlo, pero así que llegue al público en general, pues las novelas son las más sencillas de llegar al público. Entonces investigué muchísimo, aparte de, bueno, otras cosas. Este libro guarda un misterio que solamente se lo puede revelar a la persona que lo lea. A los demás lo siento, pero es imposible decirlo. Entonces, como digo, investigué lo habido y por haber y le di forma a la novela. La verdad que es una novela que también ha gustado mucho. De hecho, me han hecho entrevistas de norte a sur de España, incluso desde Brasilia, en Brasil. Me han hecho también entrevistas sobre ella. Hay personas que en una noche se leyeron 300 páginas. También debo deciros, yo también como estudiosa del tema y como persona que me interesa este tema, pues he leído también mucho sobre el tema, ¿no? Y puedo deciros que también soy la única autora que ha hecho una compilación o una recopilación de todos los diferentes, ¿cómo decirlo? Es que se me hizo la palabra de la cabeza. Eso. Los diferentes tipos de fenómenos que se pueden dar a lo largo de nuestra vida. De hecho, hay autores que hablan concretamente de por ejemplo, de las ECM, que son las experiencias cercanas a la muerte, de esos hay infinidad de libros, o de contactos con espíritus y cosas de esas, pero que le des un vuelco a todo el mundo de lo paranormal. Os aseguro, si encontráis un libro así, decírmelo y demostrármelo porque os aseguro que no lo hay. Este libro lo edité, cada libro lo he ido editando con una editorial, porque son todas editoriales de autoedición, entonces se cultiva libro. Luego ya lo publiqué yo por mi cuenta. Y el caso es que lo edité en la primera edición, porque he hecho 2 ediciones ya de estos 3. Lo edité con otra editorial llamada Lu, de Alicante, y tanto le gustó al editor que me hizo la sinopsis, me hizo también una introducción al libro, una biografía, la bibliografía, es decir, el prólogo. La verdad que se volcaron muchísimo porque les encantó la historia. Y como digo, pues eso, he presentado mis libros en Ciudad Real, en Puerto Llano, me han entrevistado pues, diversos medios de comunicación, radio, prensa, televisiones locales, televisión de Castilla-La Mancha, etc. Se me ha olvidado deciros que en 2010, después de hacer la presentación, durante las Navidades del 2010, hice una exposición en la Plaza de Toros de las obras y conseguí que viniera Castilla-La Mancha en vivo. Entonces se llama Castilla-La Mancha, el programa Castilla-La Mancha en vivo, vino, estuvo 2 horas y media grabando y me dieron casi 5 minutos de programación, la verdad que sí. Bueno, también deciros que en 2018 hubo un concurso de la mejor empanadilla de Castilla-La Mancha. Me río porque, mientras estaba... yo es que tengo una imaginación que no puedo con ella. Y mientras estaba haciendo mis cosas de la casa, yo qué sé, fregando, se me ocurría spot. Era un spot, tenía que hacer un spot de 20 segundos para vender tu mejor empanadilla, ¿no? Y se me ocurrieron varios, pero al final me decanté por uno, que era vestirme de Reina Isabel la Católica. Durante las rutas nocturnas, pues fuimos Urbano y yo, mi marido y yo, los Reyes Católicos, yo Isabel y el Fernando. Y bueno, pues se me ocurrió hacer la empanadilla medieval, que la verdad que es una receta que me la inventé, y además que cogí los ingredientes que había en el medievo, cosas que hoy en día están, pero entonces no estaban. Entonces yo me basé en todos los ingredientes, carne de caza y una serie de cosas de aquel tiempo. Y bueno, pues me vestí de reina. Me acuerdo que vine ese día del curso de Chillón, corriendo ahí como todos los días a la cabeza, pues nada más que puse la mesa con el plato, con una vacía de cuando la fiesta del guardillo que se vino, que te daban la vacía de eso, el plato de vacía, ¿no? Bueno, pues hice ahí mi mesa, la adorné, me vestí de reina y mi marido me hizo una toma falsa y a la segunda ya salió bueno. Y esto fue el día 30 de mayo, porque... Sí, el día 30, porque el 31 ya se terminaba
el concurso, ¿no? Y yo a la carrera, bueno, total, que lo hicimos y lo envié por un WhatsApp, el teléfono tal y tal. Y luego el día 31 me dijeron, bueno, me enviaron me contestaron al WhatsApp y me dijeron, dice María Dolores, estate atenta esta noche. Total, que salí seleccionada por la provincia de Ciudad Real, porque salía un concursante de todos los que enviaban, pues uno por cada provincia. Seleccionaron mi spot y mi empanadilla. Lo que pasa es que les gustó tanto a mi spot que al final no me seleccionaron, bueno, no participé en el concurso, en la gran final que se hizo en Sonseca, Toledo, sino que me llamaron para ser jurado. Estuve de jurado con dos, ¿cómo se dice? Dos chefs de la Escuela de Toledo y un crítico gastronómico también, uno de los mejores críticos gastronómicos que estuvo en este concurso. La verdad lo pasamos muy bien, estuvimos toda una tarde, ¿verdad? Desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche grabando. Yo allí me pidieron que fuera de reina, pues yo fui de reina y de lo que sea menester. El caso es llevar a cabo nuestro nombre, nuestro pueblo y nuestras historias y ser partícipe de todo. Y bueno, pues eso. Al hilo de esto, también deciros que a lo que ha hecho alusión antes, que se me van viniendo cosas, no llevo nota, todo lo llevo aquí metido y claro, vienen y van. A lo que habéis dicho antes de cómo se puede llevar la historia, nuestra historia a nuestro pueblo, a los niños y tal. Bueno, pues en 2013, debo deciros también que soy técnico en información turística acreditada por la Junta de Castilla-La Mancha y he sido la primera persona y única persona durante años que ha tenido los 8 carnés de los 8 pueblos para ejercer como tal, como informadora turística en los 8 pueblos de la comarca. Además, soy monitora de actividades juveniles. Entonces, en 2013 realicé un proyecto llamado Eras una vez INS Almadín. INS Almadín, sabéis que era como se llamaba Almadén en tiempos antiguos, en tiempos árabes. Entonces, ese proyecto tuvo que ser aprobado por el programa Comenius, corregirme si... El programa Comenius, que es el que lleva todo el tema del patrimonio de la humanidad. Aprobó el programa y durante 3 meses estuve trabajando todos los viernes con los niños 2 horas, todo esto voluntario. Si yo he sido voluntaria, esto es un bombardeo. Todos los viernes trabajaba con los niños. ¿Y en qué consistía este proyecto? Consistía en enseñar a los niños todos los lugares más emblemáticos y que formaban parte del patrimonio de la humanidad. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era yo, a través de los niños, llegar a los padres. Porque mi objetivo último no eran los niños en sí, eran los padres, los adultos, porque los padres querían que a través de los padres, a los abuelos y tal. Entonces, cuando tú a un niño le enseñas algo, el niño va con la ilusión a su casa, se lo comenta a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, y yo lo que quería era ampliar ese abanico. De esta manera, bueno, pues un día lo dedicábamos a salir y a recorrer los lugares. De hecho, quería hacer un cuento que se llamaba, era muy bonito, porque es una locomotora almadina que venía a Almadén. Es una locomotora que estaba triste, sola, perdida y tal, y vino a Almadén, y en Almadén se encontró unos vagones, porque era una locomotora que estaba ya desahuciada, dijéramos, ya estaba vieja, rota y tal. Era una máquina de vapor. Entonces llega a Almadén y ella quería volver a la vida. ¿Y cómo vuelve a la vida? Porque en los 7 lugares patrimonio, mi marido, que bueno, él es el que me lleva a cabo muchas cosas de la madera, y yo la ideo, lo dibujo y él me lo hace, pues me hizo la locomotora y los 7 vagoncitos. Cada vagón tenía el nombre de la Plaza de Toros, Real Cárcel de Forzados, Mina, tal. Entonces, él llevaba su vagoncito con golosinas y los niños cuando llegábamos al lugar tenían que buscar el vagón. Al final compusimos Almadina con sus 7 vagones, entonces ya era una máquina feliz. Bueno, pues mi idea era hacer un juego de cartas, las típicas cartas estas que se hacen emparejando 2 cartas, y el cuento. Al final, bueno, eso no se pudo llevar a cabo, pero bueno, el caso es que los niños aprendieron un poco la técnica y a valorar un poquito también nuestro patrimonio. Todo esto viene al hilo de todas estas historias. Bueno, y ya para concluir, vamos con mi 4ª novela. A ver qué tenemos. Bueno, mi 4ª novela, Estrellas doradas bajo un cielo gris. Yo, la verdad que
muchas cosas de las que hago las hago por curiosidad. Soy una curiosa nata, de hecho siempre era preguntona, ¿por qué esto, por qué aquello? ¿No? Entonces cuando hago cosas las hago porque tengo tanta curiosidad. De hecho me a escribir libros gordos, sobre todo este, porque digo, jolín, ¿cómo puede un escritor escribir tantas letras, tantas páginas? Y tenía, digo, madre mía, digo, es que parece inalcanzable, porque yo había escrito cuentos, relatos breves y tal, pero escribir libros de páginas y páginas y páginas, ¿cómo le puedes meter tanta letra a un libro y que todo tenga sentido y no aburra? Bueno, pues al final lo conseguí. Con esta novela la escribí porque la Segunda Guerra Mundial ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. No podía comprender cómo una persona, pues como la figura de Hitler, pudo hacer lo que hizo, o por lo menos lo que nos han contado, nos han mostrado la historia que hizo, ¿no? Quería entender yo el alma, si la tenía, de ese personaje. Y fue lo que me llevó a escribir esto, a investigar sobre el tema, a investigar sobre ese personaje. Y la verdad que, bueno, leyendo la novela puedes entender si hay algo entendible en esta historia, ¿verdad? Ocurre que la Segunda Guerra Mundial, la parte que más conocemos es la guerra bélica, el armamentístico, el arma que crearon para la destrucción de Europa y la destrucción del mundo. Sin embargo, hay otra clase de arma que ellos utilizaron, que además del arma bélica está el esoterismo y el ocultismo. De hecho, se hicieron con algunos motivos religiosos, algunos instrumentos religiosos, como fue la lanza del destino, que fue la que supuestamente atravesó el costado de Jesús, que esa se la consiguieron al principio de la guerra, en los primeros meses de guerra se la consiguieron. También que estaban en busca y captura del Santo Grial, de hecho estuvieron en España. Estaban también con el Arca de la Alianza, es decir, todos los motivos religiosos a los que se le atribuía algún poder, ellos lo querían conseguir. De hecho, tenían diversidad de objetos religiosos porque estaban empecinados que quien consiguiera los tres elementos que os acabo de nombrar tendría el poder absoluto sobre la tierra y el cielo. De hecho, Hitler, y más aún, Hitler estuvo arropado por un personaje llamado Heinrich Himmler, su mano derecha, que más obsesivo que él era todavía este segundo, era verdaderamente el obsesivo por el mundo de lo paranormal, de lo insólito, de lo oculto. De hecho, fue el que más hizo esta segunda parte de la guerra. Y este personaje también se hizo, por ejemplo, con una de las calaveras de cristal, que se la robó a un colaborador de ellos que fue asesinado por él mismo, Otto Rahn. Y este personaje, dijéramos que fue aún más negro, más oscuro que Hitler. Pues todo eso me llevó a escribir esta historia. Esta historia pues tiene mucho de historia y luego, como dijo Ismael en su anterior charla, tienes que darle forma, tienes que servirte tanto de personajes históricos como personajes ficticios para dar un engranaje para que todo cobre un sentido y todo cobre, pues eso, una fluidez. Esta novela la publiqué con editorial Círculo Rojo y bueno, para sorpresa mía, cuando yo contacté con esta editorial, pues la chica que me atendió el teléfono me dice, ay mira, pues claro, yo para traerte para que publique con ellos, ay mira, pues hacemos un concurso, llevamos este año, bueno, el año que viene vamos a hacer el 5º año en concurso literario, no sé qué, ay, a lo mejor puedes ganar el concurso. Y yo decía, madre mía, ganar el concurso, dice, a mí eso me sonaba chino y a lejanía, vamos, eso más lejos, más bueno que el sol. Total, que bueno, pues así se quedó, total, que digo, bueno, si yo lo que quiero es publicar mi libro, eso del concurso yo decía, bueno, es un cuento chino que, bueno, total, que publicamos la novela. ¿Y cuál es mi sorpresa? Y yo ya, de esto del concurso, yo ya me había hasta olvidado, porque esta la publicó en el mes de noviembre y yo ya de eso ni, vamos, es que ni hago caso al tema este del concurso. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que a mediados de enero del 2019, ya pasadas las navidades, me llama una vez, me llama un día, cojo el teléfono, me dice que es editorial Círculo Rojo y que he sido seleccionada como finalista, uno de los 3 finalistas en novela histórica.
yo la verdad me sorprendí, vamos, es que me quedé sorprendida, es que no sabía ni por dónde me estaba hablando. No sé, me quedé muda, que digo, no sé. Dice, sí, sí. Dice, tenemos la gran final, dice, el día 8 de febrero, hay que ir con traje de gala, tenemos fotos, tenemos alfombra roja, vamos, era como entre una mezcla de los Oscar y los Goyas. No, de verdad, es que tenías que ir así. De punto blanco. No, de punto blanco, con la alfombra y el fotocall y los periodistas y todas las fotos y las entrevistas. Digo, madre mía, por Dios. Digo, bueno, ¿vas a venir? Digo, sí, 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 cómo no. Digo, y aunque sea como sé, pero que voy. Y efectivamente, fue un acto muy emotivo porque... En Roquetas de Mar. Sí, fue en Roquetas de Mar, muchas gracias. Porque Fue en Roquetas de Mar, donde se celebró, porque de hecho el editor, bueno, es que la editorial está en Roquetas de Mar, entonces por eso en el Paraninfo de Roquetas de Mar hubo más de 1.200 personas, actores, de los actores que habitualmente salen en televisión, prensa, radio, cantantes de OT o Operación Triunfo, o sea, una serie de personajes de estos. Y bueno, fue un acto súper emotivo, porque cuando llega a la categoría de novela histórica y te dicen que entre 2.200 y pico novelas hay seleccionadas 3, y de 3 novelas, 2 hombres, me parece que uno era de Valencia y el otro de Madrid, o uno de Madrid y otro de Sevilla, es que no estoy muy de acuerdo, muy segura, pero bueno, el caso, que entre los 2 hombres estoy yo y que de esas 3 personas salgo yo seleccionada, pues una tal Beatriz se adelantó corriendo. And the winner is, dijo el chico, y ella, María Dolores Capilla, te tienen proyectado la carátula de tu portada y te dicen tu nombre, pues la verdad que eso es que no se te da, es que es un shock, la verdad, es algo... Sí, es algo maravilloso. Entonces cuando bajas al escenario te reciben los dos, como digo, los 2 personajes estos televisivos, bueno, actores, y te dan tu premio. Mejor libro de historia del 2018, publicada por Editorial Círculo Rojo. Editorial Círculo Rojo de hecho es la editorial... ¿Es rojo o es punto rojo? No, es que está Punto Rojo. Está también Punto Rojo, Editorial Punto Rojo y Círculo Rojo. Está Círculo Rojo. Y Círculo Rojo es la editorial a nivel de autoedición más prestigiosa a nivel de España, Europa y Latinoamérica. Entonces digo, cuando te dan el premio, dicen tu nombre, pues la verdad es algo para recordar todavía. Es una satisfacción que te reconozcan a 600 kilómetros, gente que no te conocen, que reconozcan tu labor, tu trabajo, es maravilloso. Y en realidad digo, 2.200 y pico publicaciones que se hizo. Bueno, pues ya que recojo mi premio y ya que, bueno, nos entrevistan y tal, me entrevistan y demás, pues me acerca a mí un señor y se me presenta y era uno de los jueces. Y me dice, María Dolores, dice, te felicito por tu obra. Dice, me he leído tu obra. Y yo le dije, ¿pero se la ha leído entera o ha...? Dice, no, me la he leído entera. Dice, y he quedado maravillado de lo bien que has entrelazado la parte histórica con la parte ficticia, tu imaginación con la realidad. Digo, yo me quedé un poco, es que de verdad me quedé sin palabras porque no me lo esperaba. Digo, pues muchísimas gracias. Dice, a ver, ¿te puedo hablar de ello? Dice, porque soy historiador. Dice, y además especializado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso ya pues me llenó de satisfacción y me animó pues eso, a valorar pues eso, esta novela muchísimo más. A veces cuando escribes crees que no llega el impacto que tiene, porque es que muchas veces como lo haces por hobby, pero luego suele ser grande cuando alguien viene y te habla de tu obra y te hace sentirte lo grande que eres, porque muchas veces como escritor ni siquiera te lo crees. Es que realmente los que te hacen grande no eres tú, claro, son los demás. Claro. Entonces, cuando alguien que no te conoce, ni te ha tratado, ni sabe nada de ti, valora y te habla de esa manera de tu obra, y más siendo una persona experta, porque no es una persona que lo haga por no sé,
no se suele decir alegrarte los oídos, sino que lo hace desde el conocimiento, pues la verdad que te llena una satisfacción que dice, madre mía, ¿hasta dónde puedo llegar? Aquí hago referencia a dos citas que me gustaría, pues eso. Yo siempre lanzo mensajes, como todos los escritores, lanzamos mensajes a través de nuestras historias, que desgraciadamente pues la historia se repite, como habéis dicho antes, y es así, y no podemos hacer nada. Una cita es de Ana Frank, es muy bonita, dice: llegará el día en que termine esta horrible guerra y volveremos a ser personas como los demás, y no solamente judíos. Y otra de Albert Einstein, que son dos personajes que admiro, por lo menos me causan mucha admiración. No sé con qué clase de armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se combatirá con palos y piedras. Es muy profundo, ¿eh? Muy profundo. Por eso las elegí. Dice, basada en hechos reales, esta historia nos lleva por las entrañas de la más dura y cruel contienda de la historia de la humanidad, acontecida durante la primera mitad del siglo XX, la renombrada Segunda Guerra Mundial. Muy pocos conocían que paralelamente a la guerra bélica que se estaba llevando a cabo en Europa y la Unión Soviética en sus inicios, y poco tiempo después en el resto del planeta, también se estaba maquinando otro tipo de guerra, la guerra del esoterismo y ocultismo por parte de los máximos líderes nazis. Sería Himmler, mano derecha de Hitler, quien llevara a cabo esta guerra oscura contra todo ser viviente. La pretensión de ambos por conseguir todo tipo de reliquias religiosas y paganas a las que se les hubiera atribuido algún tipo de poder, les llevaría a rebuscar hasta en los lugares más recónditos del planeta, arrasando con todo lo que se encontraban a su paso. Tanto creían en el poder de estos objetos que afirmaban ciegamente que al poseedor de las mismas se le otorgaría todo tipo de poderes sobrenaturales. De hecho, Hitler quería crear una nueva religión en la que él sería el Dios Supremo. Y bueno, pues me parece que... Prepárate para escribir el siguiente sobre Putin. Porque no estamos muy lejos de... Ya, por eso digo que la historia se repite. Y luego también anunciaros que como pintora me presenté a 2 concursos de pintura a nivel provincial y también 2 años consecutivos, los 2 años consecutivos me llevé también el primer premio. Y bueno, esa es mi trayectoria y está ahí más o menos os cuento. Espero que... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a ser breves, más que nada por la hora que es. Si alguien le quiere preguntar algo a María Dolores. Yo un inciso, el reconocimiento que te dan, te lo dan de fuera, el reconocimiento en el Madén no te lo han dado todavía. Bueno, no espero nada. Como Ismael pienso yo. Pues gracias, pero... Lo reconocen de fuera, pero aquí en el Madén no. Bueno, pero hay que esperarse. Es que... Sí, hay que esperarse, sí. Por ejemplo, yo me acabo de enterar de todo esto, aunque no vivo aquí, ¿no? Soy de aquí, pero... Yo también soy de aquí y ni te conocía, ¿eh? Sí, o sea, no vivo aquí, pero no conocíamos tu trayectoria. Para nada. O sea, que hay que darte a conocer fuera de aquí. Pues sí. Yo una pregunta, no es pregunta sino anotación si acaso, hablando de la temática que dices del tema del esoterismo, yo es que vengo ya lo sabes, de un país africano y de un continente donde se considera mucho esas cosas, aunque soy muy incrédula. Es más, hay una historia muy oscura en África que la gente se alimenta no solo de carne humana, sino de cerebro humano para adquirir poder. O sea, es más, en mi país se cuenta mucho que hay, incluso nuestro presidente es caníbal, o sea, que encima se hacen rituales satánicos de este tipo para adquirir poder. ¿Crees que esto es verídico? En plan, que esta gente es capaz de eso. Sí. Bueno, si yo te contara, mira, al hilo de lo que estás diciendo tú, mira, cuando ya presento, y perdona, este no es, es este. Cuando yo presento este libro en 2014, finales de diciembre del 2014, curiosamente me paraba gente por la calle que digo, qué pena no haberlo sabido antes porque no hubiera hecho un libro de 600, hubiera hecho un libro de 1000 páginas de eso de Stephen King que me encanta a la gente.
había un montón de gente de Almadén, pero de verdad iba caminando y me paraba, ay Loli, no sé qué, pues si tú supieras, ¿sabes lo que me ha pasado? Pero gente que tú ni te lo piensas, personas mayores, hombres y mujeres, ya de ciertas edades, que son completamente serios, que son personas no como un crío que puede decir, bueno, eso me está contando historia, no sabéis la cantidad de cosas que se encierran en el pueblo, en el pueblo de Almadén, de temas paranormales. Yo te aseguro que lo que te cuente, créetelo. Siempre te generará, hombre, si viene una persona chismosilla, contista o yo que sé qué, pero si te dice una persona como soy yo, por ejemplo, cualquiera de los que estamos aquí, de verdad créetelo, porque te aseguro que hay cosas alucinantes. De hecho, ya te digo, este tiene un secreto que solo se lo puedo decir a la persona que lo lee. Bueno, si alguien quiere adquirir alguno, pues está a tiempo. Con mucho gusto se lo firmo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia y también invitaros a que, bueno, que esto no ha terminado, sino que mañana tendremos otros dos escritores y así vamos a terminar hasta el viernes y luego el lunes. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias a María Dolores por su texto y a